vamos a participar en esta presentación, todos los que estamos aquí en la mesa, pero me dicen que empiece yo. Seré breve. En primer lugar, una palabra de agradecimiento por la invitación a estar presente aquí en la presentación de este libro, Me enamoré de un leproso. Muchas gracias a don Ramón por invitarme a la presentación de su libro, de esta su experiencia. Gracias también a Marta y a la editorial Nueva Eva, que nos ha traído esta obra. Gracias a la parroquia de San José Obrero, ¿no?, a don Antonio Izquierdo, a su párroco, y gracias a todos vosotros. No me toca a mí introducirme en el contenido del libro, aunque yo he leído el libro, y tampoco entrar en el sentimiento que ha movido este libro, porque el que mejor lo va a hacer es su autor. Pero sí me gustaría pues adelantar algunas pinceladas de algo que me ha parecido precioso, me ha parecido interesante al leer este libro. Mirad, una idea se puede rebatir, se puede estar de acuerdo, no se puede estar de acuerdo. Delante de una idea uno puede opinar, delante de una experiencia no. Delante de una experiencia no. Y este libro no es un libro más. Este libro no es un libro de teología, aunque tenga teología. Este libro no es un libro de moral, aunque tenga moral. Este libro no es un libro de historia, aunque tenga una historia personal, sino que este libro es una experiencia. Y una experiencia no se puede rebatir. ¿Quién puede decirle a Ramón que lo que dice aquí no es verdad cuando él lo ha vivido? Cuando él está expresando el secreto de su corazón. Por tanto, en un mundo que se mueve mucho por el sentimiento, mejor por el sentimentalismo, aquí cuando leáis este libro os vais a encontrar una experiencia vibrante, una experiencia que yo diría radical, una experiencia que nace de lo más profundo del corazón, una experiencia, si vale la palabra, también controvertida, porque no ha sido fácil, porque como toda la historia de conversiones, la historia de Ramón también es una historia de lucha. Por tanto, no vais a encontrar sentimientos, sino una experiencia. Y estaba pensando hoy sobre lo que quería decir o lo que tenía que decir. Me parece que la experiencia de una persona es terreno sagrado. Y por eso quería traer las palabras del Éxodo, ¿no?, cuando Dios, Yahvé, le dice a Moisés: descálzate, porque lo que estás pisando es terreno sagrado. Por tanto, cuando abrimos las páginas de este libro, nos encontramos que entre líneas, incluso dentro de las palabras, hay una historia muy peculiar. Una historia, si cabe, y todo el que conoce a Ramón, una historia muy pasional, porque él es muy pasional. Y por tanto hay una historia muy pasional dentro del libro. Pero hay una cosa que me parece que es importante. Aquí él ha descubierto, y es uno de los grandes descubrimientos que llenan todo el horizonte del libro, él ha descubierto que su historia es una historia de salvación. Y esto es tan importante, que uno en su propia historia descubra que su historia no es una historia más, sino que su historia es una historia de salvación. Y por tanto, cuando uno ve su propia historia y dice: mi historia es una historia de salvación, puede extrapolar y decir, y seguro que él lo dice, quiere decir que la historia en general es una historia de salvación, porque en mi historia, en su historia y en la historia de los demás y en la historia del mundo anda Dios, aunque muchas veces no lo veamos, aunque nos cueste trabajo descubrirlo. Hay una segunda cuestión que yo quería traer del libro también, ¿no? Esta historia, esta experiencia que es su historia, su experiencia, él la quiere comunicar. Él podía habérsela callado. Sin embargo, él la quiere comunicar.
Y por eso escribe este libro, por eso nos regala este libro que es la intimidad de su corazón. La quiere comunicar, y es que lo que él cuenta en este libro no cabe en el libro y no cabe en el corazón. Y es que las experiencias profundas hay que decirlas, hay que comunicarlas. Y por eso él comunica su propia experiencia. Esto es lo que nosotros creo que decimos, y además es el gran reto, yo creo, de la Iglesia de todos los tiempos, pero también de la Iglesia de hoy, es el reto de la transmisión de la fe, de transmitir la fe. Yo estaba recordando unas palabras que a mí me son especialmente queridas del Papa San Pablo VI en la Evangelii Nunciandi, cuando dice: el mundo de hoy no quiere maestros, sino testigos, y si acepta a los maestros es porque también son testigos. Pues bien, en las páginas de este libro os vais a encontrar un testigo que no habla de una teoría, de algo que ha escuchado, de algo que le han dicho, sino que él habla de lo que ha vivido, habla de la historia de un encuentro que, como a San Pablo, lo derribó, porque también a Ramón lo derribaron del orgullo, de la vanidad, del vivir para sí mismo, del pensar que la vida se podía hacer al margen de Dios, cuando eso realmente no lo hacía, como él creo que dirá, no lo hacía feliz. Por tanto, esto es un testimonio, es la historia de un testimonio, es una transmisión de la fe. La fe que él ha recibido, él la transmite a lo largo de este libro. Por eso yo no me alargo más, pero yo quiero dar las gracias. Ramón, muchas gracias por compartir tu vida, por compartir tu encuentro con el Señor, por compartir tu historia de conversión, que es una historia de amor. Muchas gracias porque hoy necesitamos muchos evangelizadores con pasión como tú, con audacia, que se crean lo que dicen y que lo digan. Y ya sabes, si alguna vez te equivocas, pues de humano es equivocarte, pero no te quedes nunca a Cristo dentro, sino que llévalo a los demás, porque el mundo y el hombre de hoy necesita mucho de Cristo, ¿no? Muchas gracias, que el Señor te siga bendiciendo y que hagas mucho bien con este libro como haces en tu ministerio pastoral. Que Dios te bendiga, Ramón. Muy querido don Ginés, querido Ramón, hermano, compañero en la misión y especialísimo amigo, queridos Ramón y Amelia, padres del autor, que habéis hecho en vuestro hijo un regalo tan grande, tan bello para la Iglesia, y estimados hermanos y amigos todos, que habéis venido en pequeña representación, pues encandilados por un testimonio vivo que se nos ofrece en esta obra, ¿no?, cuya publicación ha sido posible por el empeño de la editorial Nueva Eva y particularmente de doña Marta Moreno, a quien también le agradezco en nombre de todos que este libro haya visto la luz. Ciertamente, estamos ante el nacimiento de algo más que un libro, y es bastante probable que no hubiéramos venido a esta presentación si simplemente se tratara de un libro, si no nos uniera a todos los aquí presentes un interés común y previo respecto de su autor, que sin embargo no es sino el coprotagonista de esta obra. El título ya nos remite a esta particularidad, ¿verdad? Y en cuanto se comienza su lectura, el leproso enamorado resulta ambivalente. Ni antes ni después de haber leído la obra queda demasiado claro
si se trata de Cristo o de Ramón, o en realidad de los dos. Ambos aparecen en portada, Cristo en la imagen, Ramón como autor, protagonizando juntos desde el primer momento la historia que el libro relata, y en tal comunión y enamoramiento mutuo que se hace difícil la simplificación del título, pues uno no llega a saber bien si es Ramón quien dice de Cristo «me enamoré de un leproso», o es más bien el Cristo llagado y leproso que aparece en la imagen quien se enamoró del leproso Ramón, que se va descubriendo luego en la lectura de sus páginas. Creo que este interés común y previo por Cristo y por la vida de Ramón nos tiene a todos esta tarde aquí. Agradecidos por la luz que irradia sencillamente el testimonio de una vida en la que Dios nos está diciendo algo a cada uno de nosotros. Se cuenta en una de las florecillas de San Francisco de Asís cómo un día el hermano Maseo le preguntó, intrigado y con toda confianza, ¿por qué a Francisco le seguía tanta gente? Si no era un hombre especialmente guapo, ni tenía gran ciencia, ni ostentaba título nobiliario alguno. La respuesta que San Francisco dio al interesado fue esta: esto me viene de los ojos del Dios Altísimo, que en todas partes contemplan a buenos y malos, porque aquellos ojos santísimos no han visto entre los pecadores nadie más vil, ni más insuficiente, ni más grande pecador que yo, a fin de que se conozca que toda virtud y todo bien provienen de Él y no de la criatura. Es la misma experiencia del apóstol San Pablo cuando dijo de sí: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y pienso que es sin duda la misma experiencia que ofrece el autor en este libro, como queda claro en el apunte que a modo de prefacio nos ofrece el mismo Ramón al inicio de su obra. Dice: este texto que tienes en tus manos solo sirve para una cosa, para que veas que Dios es capaz de querer al más pequeño de los hombres, y no con cualquier amor, sino con un amor que llega a atravesar las puertas del infierno en el que tal vez puedas estar viviendo. Me enamoré de un leproso es sencillamente la puesta por escrito de un testimonio vivo que antes se hizo público a través de YouTube gracias al trabajo de la Fundación Mater Mundi Televisión, y que ahora Ediciones Nueva Eva ha decidido publicar en un libro, con el convencimiento de que a través de la lectura el cerebro y el corazón se implican con mayor profundidad en un proceso en el que el lector y el escritor pueden palparse en el filo de cada letra. Creo que si algunos de los presentes habéis tenido ya la oportunidad de leerlo, y me consta que sí, o al menos habéis empezado a hacerlo, estaréis de acuerdo conmigo en que más que leyendo un libro tenemos la sensación de estar escuchando hablar a Ramón. Probablemente sea este uno de los rasgos más atractivos de la obra. Con su publicación, el autor ha puesto por escrito el testimonio de Cristo en su vida. Y lo que hace atractivo el relato es precisamente ese carácter imprevisto, improbable y, por qué no decirlo, hasta milagroso, que se nos hace evidente al caer en la cuenta desde las primeras líneas de que ese chaval metido en líos, con una sed insaciable y descontrolada de afectos, para quien no encontraban un colegio que lo aguantara, que no habríamos querido tener como amigo de nuestros hijos, porque con sus miedos y complejos había ido decidiendo unos derroteros que tenían pinta de acabar terriblemente mal, y por el que seguramente, con los criterios que solemos usar, que suelen prescindir de la fe, ninguno de nosotros habría dado un céntimo. Ese mismo personaje es hoy el autor sacerdote enamorado de Cristo que nos lo cuenta. Así que, si tienes dudas de que Dios existe, tienes que leer este libro.
Si no tienes dudas, pero no ves a Dios actuando desde hace mucho tiempo, pues tienes que dedicar un tiempo de tu vida a esta lectura. Si conoces a alguien a quien nunca regalarías libros religiosos, porque está demasiado fuera de esta onda, compra este libro, ahí a la salida, y se lo regalas a él. Si tienes cerca de ti y sufres con preocupación en el corazón el paulatino alejamiento de Dios que alguien que te importa está viviendo, incluso si te parece imposible que nada le impacte, yo te animo a que te atrevas también a regalarle este libro, envuelto, eso sí, en una sincera y esperanzada oración. A quien lleva toda la vida en la iglesia, que también los hay entre nosotros, y a lo mejor tiene de Dios una idea acartonada o demasiado estereotipada, hay que regalarle este libro, porque descubrirá que, en palabras de Ramón, Dios se parece mucho a un helado de vainilla. Bueno, yo lo habría comparado con un helado de chocolate a la naranja, pero la experiencia es la misma. A Dios hay que probarlo, hay que gustarlo, y el testimonio de Ramón nos hace creíble y apetecible lo maravilloso que es el amor de Dios. Si algo atraviesa toda esta obra, que ciertamente podemos llamar autobiográfica, es precisamente el querigma cristiano, el querigma, el núcleo del anuncio cristiano. Cada página, cada tema, cada capítulo o cada imagen, no solo fotográfica, sino también parabólica o simbólica que Ramón va presentando, tienen una única intención, normalmente incluso expresa: comunicar el amor personalísimo que Cristo muerto y resucitado tiene hoy por mí, por ti, por cada lector que se acerque a estas páginas. Podríamos decir que este libro es un credo encarnado, que confiesa de forma muy concreta lo que las manos del autor han palpado, lo que sus ojos han visto, lo que sus oídos han escuchado de este Señor nuestro Jesucristo, que como está vivo y es amor, sigue hoy curando y reviviendo lo que humanamente es irremediable, como en determinados momentos o aspectos podemos sentirnos todos nosotros, porque Jesús no nos quiere a pesar de nuestra lepra, sino sobre todo por ella, que es precisamente la que le ha enamorado. Me enamoré de un leproso más que de Ramón, por tanto, habla de Jesús, su mejor amigo. Habla de Cristo a través de Ramón, en la carne de Ramón. Su vida aparece simplemente como un lienzo en el que Jesús mismo se ha plasmado. Por eso, como decía al principio, el título es ambivalente. Ramón se ha enamorado de Jesús leproso porque antes Jesús se ha hecho leproso al enamorarse de la lepra de Ramón. Esta identificación entre el autor y Cristo se hace especialmente hermosa en la descripción que nos hace de su propio itinerario vocacional. Porque Jesucristo no solo tiene por la ordenación la voz de pito que tiene Ramón, como dice él en el libro, sino que ha tomado su ser, y ahora ya no podemos dirigirnos a Ramón sin dirigirnos a Cristo. Esto es ser sacerdote. No podemos mirar a Ramón sin mirar a Cristo. No podemos escuchar el testimonio de la vida de Ramón sin encontrarnos con Cristo viviendo en él. Junto a la fuerza querigmática que desprenden sus páginas, pienso que el libro que hoy presentamos es un instrumento maravilloso para cualquier campaña vocacional, don Ginés. Ahora que viene el día de San José, hay que vender el libro en las parroquias. Porque desde el primer capítulo, el autor aparece sobre todo como un cristiano que ha sido elegido, incluso con su lepra, para ser eternamente sacerdote. Las páginas de esta obra desprenden una comprensión tan enamorada del ministerio sacerdotal que cuando uno las lee no puede evitar sentir ganas de vivir algo tan grande como lo que él describe. Y no solo porque, según Ramón, el sacerdote tiene un poder mayor que Harry Potter, sino porque el amor mutuo que Cristo y Ramón se tienen les ha llevado a ser literal y sacramentalmente una sola carne. Ambos son uno
en la lepra y en la misión. En un tiempo en que sacerdocio y matrimonio parecen tener abierta la puerta a la infidelidad como una especie de derecho a rehacer, cuando en realidad habría que decir deshacer la propia vida, el testimonio enamorado que el autor brinda sobre su vocación en este libro es una llamada fascinante a entregar la vida por aquel que hasta el extremo nos ha amado. Pienso, sinceramente, que la Virgen María está muy contenta con la publicación de este libro que el autor ha querido dedicarle precisamente a ella. Ramón la llama su segundo amor. Espero que su intercesión alcance muchas conversiones en el corazón de quienes lo lean, porque son muchos, pienso, los leprosos que necesitan leer un libro como este. Querido Ramón, como dijo Tolkien sobre su propia obra, me parece que también este libro está escrito con la sangre de tu vida y que en él has expuesto el corazón a nuestros disparos. Sabes que nuestro común amigo Francisco de Asís, cuya conversión también comenzó entre los leprosos, y que pudo escuchar la voz de un crucifijo, como me parece que te ha pasado a ti, solía decir que el siervo de Dios es como una tablilla de madera sobre la cual el pintor ha estampado una imagen espléndida. Nadie atribuye a la madera la gloria de la imagen, sino que toda alabanza se dirige al artista que la ha pintado. Pues, Ramón, gracias por dejarle a Dios que pinte tanto en tu vida, convirtiendo también tus lepras en una maravillosa obra de su arte. Bueno, gracias a todos por todo, por estar aquí, por apoyar al Padre Ramón y por estar ahí compartiendo las palabras de don Ginés y de don Antonio. Mi nombre es Marta Moreno y soy la directora adjunta de la editorial Nueva Eva. ¿Por qué directora adjunta? Porque la directora es la Virgen. Y entonces yo tengo que ponerme algún nombre aparte del mío como un cargo y dije, pues directora adjunta. Ella es la que nos ha traído, la Virgen María es la que nos ha traído este libro. ¿Y cómo surgió la idea? Pues yo vi el vídeo, que ya va para disgusto del Padre Ramón por más de 800.000 visitas en YouTube. Es que a él no le gusta que se hable, es muy humilde. Y se queja. Dilo más. No hace más que quejarse de su soberbia y yo digo, Dios mío, qué humildad. ¿Verdad? Yo también lo digo. Y fue muy bonito porque yo vi esto y dije, ojo, hay un libro aquí, hay un libro. Y gracias a otro sacerdote de la diócesis de Getafe, que yo soy de la de Alcalá, pertenezco a la de Alcalá porque vivo en Rivas, pero estoy conociendo a sacerdotes de la diócesis de Getafe y alucino, alucino de lo bueno que hay por aquí. Y me dio su teléfono. Y yo lo que quiero decir y quiero resaltar, que la historia de este libro es una historia de síes, como el sí de la Virgen. Porque el Padre Ramón, que no quería hacer este libro de ninguna manera, me dijo que sí. Y no quería este acto de ninguna manera y ha dicho que sí. Y el lunes nos vamos a la tele porque le van a grabar y ha dicho que sí. Así que el pobrecillo es una historia de síes. Y como le dijo sí a Dios, cuando después de haber pasado por una serie de experiencias difíciles, pues tuvo un encuentro con Dios y con la Virgen, que hoy nos permiten conocer su historia. Y él decía, si tú crees, cuando no quería hacer el libro, si tú crees que este libro puede ayudar a la gente, yo lo hago. Y yo dije, pues sí, lo creo y lo sigo pensando. Y luego, otra cosa, y ya termino porque le queréis escuchar a él, es deciros que en la página 64, para los que todavía no hayáis hojeado el libro, a partir de la 64 empieza un cuadernito finito que
con imagen, la historia del leprosito, que es este Cristo tan bonito de la portada, y que él tiene en su capilla, y yo digo que ya va a ser objeto de ese Cristo, va a haber que sacarlo de ahí para que la gente vaya a rezar. Pero es una historia tan... Lo pusimos ahí porque él dijo algo que yo quiero que todos vosotros hagáis, porque él nos ha contado toda su historia con Dios para que nos sirva. Y él dijo, yo quiero incluir fotos del leprosito para que a la gente le sirvan para rezar. Entonces, que aprovechéis esas imágenes que hay en el libro a partir de la página 64, que son 8 imágenes o 6, porque hay una historia, la historia al principio y una oración al final, para que también nosotros digamos un sí, como ha dicho el Padre Ramón, que ha dicho muchos. Y nada, y muchas gracias y que disfrutéis ahora con lo que nos cuente el Padre Ramón. Y después de eso, si queréis pensaros alguna pregunta, habrá un turno para preguntas y luego firmará el libro durante toda la noche para todos aquellos que se lo quieran llevar firmado. Gracias. Muchos me habéis preguntado hoy que si me sentía nervioso, y la verdad es que no lo digo por fliparme, pero no, por una razón muy sencilla, porque al lado está mi pastor, al lado está mi mejor amigo, que mi pastor ha decidido que también sea mi pastor. Es el mejor regalo que me han hecho después de la ordenación. Y luego porque está Marta, ¿no? que sin duda pues ha estado detrás de todo este libro. Y detrás tengo al Señor y, por supuesto, a María y a José, ¿no? que también están presentes en este libro y que también han sido pues, mis 2 primeras parroquias. En un libro que es muy querido por muchos de nosotros, aparece un personaje bastante pequeño que parece que no puede hacer absolutamente nada, pero es capaz de llevar él solo, ayudado de una comunidad, en un principio y luego de un cirineo, un anillo como este, a un sitio súper peligroso. En este libro, que seguramente todos sabéis que estoy hablando del Señor de los Anillos, Tolkien tiene una frase que a mí me ayuda siempre mucho, y de hecho la tengo en mi salón, y dice que hasta el más pequeño puede cambiar el curso de la historia. Dios se ha hecho inmensamente pequeño para cambiar por lo menos la mía. Seguramente alguna vez habéis escuchado la frase, no te preocupes, todo en esta vida tiene solución menos la muerte. Yo os vengo a decir justo lo contrario, que casi nada tiene solución menos la muerte. Y la respuesta está ahí detrás, en el Pantocrátor. Si eso fuera verdad, no habría libro. Y lo decimos con tanta frecuencia, incluso hasta creyéndolo. Pero la realidad del cristianismo es justo la contraria. Que gracias a Dios, nunca mejor dicho, la muerte tiene solución. ¿Dónde está muerte tu victoria?, dice la Escritura. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Y en el fondo, yo os doy testimonio en este libro de esto. Yo soy Lázaro. Yo he visto al Señor entrar en mi tumba y decirme, Ramón, sal fuera. ¿Para qué sirve el cristianismo?, me preguntaron una vez, y respondí casi sin pensar, pero cada día lo creo más. El cristianismo sirve para resucitar gente. ¿Por qué estaba muerto yo? Yo estaba muerto por la ira que invadía mi vida cada día, por la envidia, primero por mis hermanos y casi diría por cualquier persona viva, por la lujuria que sin duda experimenté verdaderamente y sigo experimentando como una losa, por la pereza que sin duda todavía sigue muy presente, por la gula, que ya veis lo gordito que estoy, por la soberbia, como ahora mismo, que me encanta tener la sala tan llena, mi vanidad está que se sale, y especialmente por la avaricia,
porque he avariciado todo, menos la humildad. A mí, cuando estaba muerto entre los cerdos como el hijo pródigo y era un cerdo, me han devuelto a la vida. Y me han puesto una túnica, nunca mejor dicho, porque el sacerdote que me confesó 10 minutos después me puso un alba para que acolitara en la primera misa, que llevaba bastante tiempo sin vivir. Me han puesto unas sandalias, aunque hoy no las lleve, y me han puesto un anillo, como a otro amigo mío. El único que ha conocido la muerte no he sido yo, ha sido el ternero. Para que yo pudiera entrar en la vida, él ha entrado en la muerte, y era el ternero cebado, y me ha cebado con su amor. Ha muerto por mí en el madero, y la portada de este libro intenta expresar eso. Una película de mi infancia empezaba diciendo: ¿quién puede amar a una bestia? Me gustaría decirle al autor de La Vía y la Bestia que existe uno, Jesús de Nazaret. Pues yo, siendo una bestia, he sido amado. Hemos nacido todos para un viaje hacia el cielo, pero yo me veía tan lejos de él en tantas ocasiones y me siento como el protagonista de la obra de Los Miserables, pues la Iglesia tantas veces con sus obispos, sus sacerdotes, tantas veces por mí no solo ha dado las copas de plata, sino que ha derramado la sangre de Cristo, comprando el alma de un miserable. De eso va este libro. Si queréis hacer alguna pregunta. Hay un micrófono inalámbrico que está disponible. Es importante que quien vaya a intervenir se ponga en pie y espere a que le den el micrófono para que podamos escucharle. Muchas gracias. Y si en la misma zona donde se levanta alguien para intervenir, otro está relativamente cerca y tiene intención de hacerlo, que no espere para que Fernando no tenga que adelgazar más de lo que está recorriendo la sala. Bueno, yo tuve la gran suerte de este libro oírselo de su boca en casa cuando le invitamos un día a comer, ¿no? Pero a mí, no sé si es una osadía, pero a mí me gustaría, ya que tengo la oportunidad de que está su madre aquí, preguntarle, si ella quiere responderme, que qué sintió el día que le llamó por teléfono y le dijo que que quería hacerse sacerdote, si nos quiere responder. Amelia, esto no te lo esperabas, ¿eh? Muchísima emoción, mucha emoción. No puedo decir otra cosa más que, bueno, pues dar gracias a Dios, de verdad, que fue un milagro. Eso es todo. Ramón, yo en primer lugar doy gracias al Señor por tenerte, pero mi pregunta, se me quedó grabada la frase del libro, a lo mejor también para tu madre, y es: mamá, cuando llamaste llorando, mamá, vengo de los ejercicios espirituales, digo, y vengo del cielo, pero este año quiero seguir estando en el cielo. Entonces, ¿qué sintió esa madre al recibir esa llamada? Es normal. Ay, Dios mío, es todo para él. Yo simplemente, de verdad, pues eso, mucha emoción, de verdad. Y nada, y estar muy contenta, es que es lo que hay que hacer, mirar al cielo. Ahora alguien preguntará al padre y verás. Hay un momento para mí clave en tu vida que reflejas, es mi sobrino, soy hermano de Meli. Digo que hay un momento clave en el libro que me hubiese gustado haberlo sabido antes, porque es la mejor forma de explicar lo que es el sacramento de la reconciliación.
unos días antes de Navidad, creo que fue en 1999, a través de tu madre, fuiste a ver a Javier, creo que era Javier, y tuviste un altercado con él, palabras fuertes, pero este hombre hizo algo que es lo que ocurre cuando se recibe un sacramento. Hay un símbolo, que es el abrazo en este caso. Y ahí, o a partir de ahí, estuvo tu conversión. Entonces, sobrino Ramón, siento no haberlo sabido antes para haber podido emplear ese gesto que tuvo Javier contigo y que fue realmente tu conversión. Hola, buenas tardes. Y quería darle enhorabuena a Ramón. Es muy emocionante verle hoy aquí. Le quería preguntar si nos puede decir así de forma resumida, ahora que hay tantos jóvenes que están separados del Señor y que viven pues ya un poco, yo oigo mucho el ambiente de fumar porros, ¿cómo se le ocurre a usted que podríamos ayudarles en primera instancia? ¿Qué primeras palabras o qué forma pues para acercarles a la Iglesia y ayudarles? Gracias. Permite que no te responda yo, Indiria, sino que te responda San Ambrosio, que le dijo a Santa Mónica: no le hables tanto a Dios de Él, háblale más bien a Dios de Él. ¿Lo he dicho bien? Esa es la respuesta, ¿no? Nos empeñamos muchas veces en suplantar la oración, ¿no? Y el anuncio del querigma es fundamental, tal y como está, sin dulcificar. Si me hubieran dulcificado a Jesús, yo no estaría en la Iglesia. Pero aun mostrándose Jesús con toda su verdad, lo que hay que entender es que antes de hablar incluso hay que rezar. Decía, creo que San Francisco, ¿no? Dice, predica constantemente, en todo momento, y de vez en cuando usa las palabras. Y es verdad, yo tengo la experiencia de que yo estoy sentado hoy aquí porque alguien ha rezado por mí. Y no quiero volver a dar la palabra a mi madre, porque el protagonismo hoy lo quiero yo, pero fundamentalmente detrás de cualquier encuentro con el Señor está la oración, ¿no? Decía ahora mi tío Pepe, mi conversión, ojalá, ¿no? Mientras los decías, decía, ojalá, Señor, ojalá. La conversión es algo muy difícil y muchas veces dejamos de rezar por la gente porque ya se han encontrado con el Señor, ¿no? Y la experiencia que yo tengo en el Evangelio es completamente distinta. Jesús reza todas las noches por sus apóstoles, todas. Por mucho que hayan dejado las redes, por mucho que hayan dejado a sus padres, todas las noches las dedica a estar con el Padre, rezando y velando. Esa es la gran mentira, creer que estamos convertidos. Para la conversión hace falta todavía mucha oración. Ojalá un día pueda escribir un libro sobre mi conversión. Por ahora estamos en ello. Hola, Ramón. Siguiendo con lo de la oración que estás diciendo, yo me atrevo a pedir a todos los que estamos aquí a que recemos mucho por ti, porque no sé si te has dado cuenta que te has puesto en el centro de la diana. Tú te has expuesto y como el demonio es tan, eso que todos sabemos, nos vamos a fijar en ti y no te vamos a permitir ni un fallo. Por eso digo que si tú te has dado cuenta que te has puesto en el centro de la diana, y por otro lado digo que tenemos que rezar mucho por ti y también por los que tienes a tu lado. Yo sé que los hombres no me permiten fallos, pero gracias a Dios, Dios sí me los permite. Y por eso me parece fundamental lo que decías, Turi. Tú tienes una experiencia en la evangelización que ya me gustaría a mí tener
y llevas tantos años dando la vida por el Evangelio en esta ciudad, no en una parroquia, sino ya en varias, y cuando te veo, pues entregar la vida a la secretaría, o cómo has entregado la vida a la Asunción, ahora en San José, cómo la has entregado por tantos niños, pues también pienso que es normal que tú tengas tan en cuenta la oración, porque al final la oración es el verdadero arma que tenemos contra el demonio, ¿no? No hay nada que le asuste más al demonio que la oración. Hola. Miriam. Yo quiero preguntarte a partir de qué edad recomiendas el libro. Pues yo, fíjate, más que recomendar el libro, habría recomendado conocer a tu padre. Si pudieran todos los que están aquí conocer a Gonzalo, Miriam, porque ese sí que tenía que haber escrito un libro. Un hombre que en la enfermedad no se asustó, la vivió como un santo y murió diciéndome: ¿qué quieres que le diga a Jesús en el cielo? Tu padre me ha enseñado muchísimo, esos años que he estado en la Inmaculada, y verle todos los días celebrando la misa me parecía hermosísimo, y ver cómo se ha empeñado en que sus 3 hijos tengan fe, siempre me ha parecido precioso. Yo no recomendaría el libro leerlo a nadie que no quiera hacer penitencia. Si ahora que viene la Cuaresma queréis hacer penitencia, fenomenal. Y recomiendo el libro a todo el que quiera rezar por mí. Eso sí que soy un poco egoísta. Y todo aquel que se sienta un leproso. Porque tal vez sienta que hay otro que es aún más leproso y otro que es aún más leproso. Entonces, tal vez hoy se sienta pues que el Señor también puede hacer con él. Hola, yo quería preguntar que ¿para cuándo la película? No, es broma. Es broma. Estoy con unas ganas. A ver si esto lo ve alguien y publica una película, y así mi soberbia ya se hace... No, sí que no cabe en este salón. Es verdad que parece que en la edad que tú tienes este tipo de conflictos, pues los hijos se cierran a sus padres. Claro, entonces yo entiendo que lo que cuentas aquí, cuando lo has transcribido, en algún momento pensarías cómo tus padres se iban a encontrar con cosas desconocidas al leer el libro. Entiendo que me gustaría saber si pensabas en los momentos en los que escribías, pues cómo tu familia que sale en el libro, cómo a la hora de conocer ese interior tuyo que seguramente en ese momento pues no expresabas a tus padres, pues cómo podían sentirse a la hora de leer el libro. Una persona que quiere ser Dios no siente mucho más allá de su propia vanidad. Yo era un ciego porque quería ser Dios y toda la pretensión era querer ser Dios. Entonces no había espacio en mi pensamiento para pensar en alguien que no fuera yo. De hecho, hoy todavía me sorprende algún día que Dios me ha permitido no pensar en mí mismo. Incluso alguna vez he pensado en vosotros. Un segundo, 2, como mucho, no os creáis que mucho más. Pero, sin duda, yo creo que ese es el problema. Que a un chaval no le puedes exigir que piense en sus padres, porque le has enseñado de pequeño que tiene que ser Dios. Le has enseñado de pequeño que la vida le va en los estudios, que la vida le va en el éxito, que la vida le va en la profesión, que si un día es médico, pues será mucho más feliz que si es un basurero. Y esa es la mentira que el demonio nos vende, pero también se la hemos enseñado a nuestros hijos. ¿Cómo narices puede pensar un niño que deja de ser Dios? Si a tu niño le enseñas que la vida está en la fe, que la vida está en ser el último, que en el patio, en vez de pelearse con el que la agravia, lo que tiene que hacer es rezar por él y abrazarle. Si le enseñas que la vida está en Cristo Jesús, entonces sí, tienes derecho a pedirle a ese niño que deje de pensar en sí mismo. Si no, poca cosa se puede hacer. Muy buena, don Ramón. Don Paco. Con permiso de don Antonio, porque sabe que disparo con bala. Vamos a ver, cuando una persona
está dejando una adicción, intenta cambiar su forma de ser por dentro y por fuera, pero todo el mundo le sigue rechazando porque estás pidiendo en la puerta de una parroquia esa persona cómo se siente. ¿Usted piensa que esa persona cree en el mundo y en las personas? Esa persona solo se puede sentir como Jesús, porque el primero que rechazan en la puerta de la parroquia es Jesús. Señor, ¿cuándo te hemos visto con hambre o con sed? ¿Cuándo te hemos visto desnudo y te vestimos, enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Cuando se lo hicisteis a uno de estos mis pequeños hermanos, a mí me lo hicisteis. Siéntete como Jesús, porque según el Evangelio, eres Jesús. La Mari. Ramón, querido Pachús. Ya no soy Pachús, ya soy Ramón, Para mí, que es el nombre por el que me conoce Dios en el cielo. pues querido Ramón, Muy bien. muchas gracias por el libro, porque no creo que todos tengamos la oportunidad de hacerle un regalo a Dios y tú se lo haces. Gracias. Y aprovecho que hay tanta gente aquí para pedirles un favor. Que se amen mucho, los unos a los otros, y en especial y sobre todo, que amen a los leprosos, porque hay muchos leprosos cerca de nosotros, muchísimos. Ámenlos, por favor, ámenlos mucho. Me pongo en la situación como padre y pensando en querer hacer lo mejor para mis hijos, la pregunta es, ¿cómo te sentiste tú sabiendo que tus padres querían lo mejor para ti y te fueron cambiando de instituto? Y fue como una serie de catastróficas desdichas. Y luego, esa sería la primera pregunta, ¿no? Y la segunda, el encuentro con Javier, el sacerdote, en este barracón, en esta iglesia que estaba construyendo, ¿sería para ti una eucatástrofe? Muy bien, Pablo. Te voy a responder con tu propia medicina. Pablo, ¿cómo se sentía Frodo cuando se le encomienda en el concilio de Elrond la tarea de llevar el anillo? Pues se siente impotente, pero sabe que detrás hay una comunidad que le sostiene. Yo, desgraciadamente, no sabía eso, porque estaba ciego. Tú le has dado a tus hijos algo valiosísimo, Pablo. Les has dado una comunidad, les has dado la iglesia, y eso es valiosísimo. Nunca sabrás lo que Dios te agradece, lo que le has dado a tus hijos para su fe. Y la segunda pregunta, no recuerdo cuál era. La eucatástrofe. ¿Sabes qué pasa? Que Jesús tiene muchos disfraces. Paco nos ha enseñado el disfraz de los pobres. Aquí hay otro disfraz que es el de los iconos. Y también Jesús se disfraza en la Eucaristía y parece que es un trozo de pan. El 21 de diciembre del año 2001 yo le quité a Jesús el disfraz. Ese día iba disfrazado de Javier. Hoy aquí está disfrazado de Don Ginés, de mi amigo Antonio. Hasta, fíjate, Jesús ha buscado en los chinos el peor disfraz y se lo ha comprado también. Y, sinceramente, eucatástrofe siempre me suena a Eucaristía. Y, por supuesto que ese día sentí una verdadera eucatástrofe, porque lo primero que Javier me invitó fue a comulgarle a él, ¿no? Él supo que el verdadero alimento que yo en ese momento necesitaba era la Eucaristía. Por eso siempre
me ha fascinado este sacramento y es donde verdaderamente encuentro mi descanso diario, donde la gente se empeña en decir, pero ¿cómo vas a vivir el celibato? ¿Y cómo vas a vivir tantos años sin una mujer? ¿Y cómo vas? Y digo, si tú te estás quejando todo el día de la tuya. Pero bueno, aún así, que entiendo que una mujer es algo valiosísimo, bellísimo, preciosísimo, y entiendo que es una renuncia muy grande, ¿no? Pero es porque no hemos considerado la Eucaristía, ¿no? Hay cosas que solo puede llenar Dios, y el corazón es tan pequeño que solo lo puede llenar el que se ha hecho así de pequeño, que es el Señor. Hola, estoy aquí. Ah, Mariloli. Yo solamente quiero darte las gracias porque hay una persona muy importante para mí que en una noche se ha leído tu libro y tú sabes lo que ha hecho. Gracias. ¿Qué le dirías a unos padres que tengan un hijo como tú fuiste? Que vean en él a Jesús, porque está ahí. Ese niño es el Señor, porque el Señor está con los más débiles. Y que no pierdan la esperanza, porque aunque ellos crean que son los padres que más quieren a su hijo en el mundo, gracias a Dios existe uno que les quiere más, que es el Padre del cielo. Y ese ha decidido irse a una cruz para que no se pierdan. Hola Ramón, en nombre de mi familia te quiero agradecer el tiempo que nos has dedicado. Y una pregunta, que si has encontrado tu vida de mortificación por ser del Atleti. El Señor quiere a los últimos, no a los primeros. Alzaré la copa de la salvación, no la de Europa. Mi nieta Edurne te quería preguntar qué son los leprosos. ¿El qué, perdona? No te he escuchado bien. ¿Qué es un leproso? Quería preguntártelo, Edurne. Pues lo que tenéis delante. No hablo de mí, por supuesto. No, hombre, no. Don Ginés, usted es un muy buenazo. Pues un leproso es alguien lleno de heridas. En el Evangelio aparecen en numerosas ocasiones y siempre es muy hermoso porque todo el mundo les da de lado y Jesús parece como que les persigue. Donde están los leprosos es donde quieren estar él, ¿no? Yo creo que es la experiencia que tiene Francisco al besar al leproso, que verdaderamente él quiere comprobar lo que Jesús comprobaba, ¿no? Y por eso un leproso es alguien que la vida le ha herido, ¿no? Como dice el Papa Francisco, herido por la vida, pues es una expresión muy hermosa para hablar también sobre la lepra, porque en el fondo la vida nos hiere. Y la mayor herida, sin duda, que todos tenemos que soportar es nuestra vanidad, pues estando hechos para ser los últimos, deseamos los primeros puestos, y es lo que más nos aleja del cielo y lo que más nos mete en el infierno. Un leproso, sin duda, es un soberbio. Un leproso es un envidioso, alguien lleno de ira, alguien al que la lujuria ha hecho mella en su vida, u otro tipo de adicciones. La lepra es algo que envuelve la vida y lo hermoso es ver que aunque la lepra la escondemos en disfraces y por eso nos vestimos todos, tenemos un Dios que se ha desnudado. A mí me da mucha devoción verle desnudo, como en el Edén. Y no calzando un cuerpo bello o hermoso, al revés, sino un cuerpo repugnante, el cuerpo de un leproso. Y ese cuerpo y esas heridas me hablan de mi salvación, me hablan de que un soberbio como yo puede también entrar en el cielo.
Hola. Rocío. Hola. Mira, Oliver y yo hemos traído hoy de la mano a una serie de jóvenes adolescentes, algunos por propia voluntad y otros un poco empujados, por no decir que forzados, ¿no? Entonces me gustaría pedirte un favor. Algunos de ellos casi es el primer contacto que tienen con la Iglesia y están aquí para escuchar a ver qué tienes que decirles. Quisiera pedirte el favor de que les explicaras brevemente, desde tu experiencia, por qué Cristo merece la pena y por qué merece la pena que se lean el libro. Perdóname, Rocío, que no te haga mucho caso, ¿vale? No les voy a decir por qué Cristo merece la pena, sino, si no te importa, les voy a decir que para ellos, para Cristo, ellos merecen la pena. Esa es la respuesta. Y si verdaderamente quieren saber por qué, hay una pastoral preciosa en esta parroquia que se llama Padrinos. Ahí la van a descubrir, ¿vale? Muy buenas tardes, querido Pachu Ramón. Juanjo, tío. Antes Pachus, ahora Ramón. Muy bien, así. Padre Ramón. Me alegra mucho ver que desde septiembre aquí conoces a tanta gente, nombres y apellidos. Es impresionante. Yo he venido aquí invitado por tus queridos padres, amigos míos. Nunca hemos hablado del leproso, nunca. Has sido un hijo modélico para tus padres. Y tus padres siempre me decían, joder, es que la cruz ya la llevamos. Y yo decía, ¿cómo que la llevas? Y yo te veo muy bien, sois unas personas con Ramón. Y yo decía, bueno. Y tu queridísima mamá decía, no te preocupes, Juanjo, que este chico va a dar mucho que hablar. Y efectivamente. Yo solamente, vosotros los sacerdotes siempre os referís a frases de San Francisco de Asís, de todo lo que hay. Yo solamente te diré una cosa. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa. Y mira lo que has hecho. Has arrasado con tu ejemplo. Muy bien, Padre Ramón. Bueno, buenas noches. Primero, enhorabuena por todo, por tu libro, Padre Ramón, aunque yo, como es, pa Ramón. Te iba a decir que me explicaras una cosa. Bueno, lo primero, también no he comprado todavía el libro porque he dicho, a ver si me lo vende bien, y veo que sí, que es una maravilla. Voy a ir ahora, vamos, y para que me lo firmes también. Te iba a decir, me acuerdo una vez, estando en el tanatorio de una persona muy querida mía, su madre, que falleció. Tú fuiste a hacer una oración a ella y te vi con una cara de felicidad tremenda. Y siempre me acuerdo mucho de ti, de una cosa que es el cielo, ¿no? Y tú decías, pero si es que ahora mismo lo que está haciendo es estar al lado del Señor, no de estar al lado de Dios. A mí es una de las cosas que me cuesta mucho. El Señor me tiene que dar más fe en ello, ¿no? Pero me gustaría que me explicaras por ti qué es para ti el cielo. Bueno. Este fin de semana, las lecturas, en concreto el Evangelio, eran el principio del Sermón del Monte, los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, donde se describe qué es un cristiano. Y ese Evangelio que todos llevamos a rastras, viendo que es una vida que se nos presenta como imposible, porque ¿quién es capaz de amar a los enemigos? ¿Quién es capaz de alguien que te ha robado 1 millón de euros, se ha quedado con tu mujer y se ha quedado con tus hijos, abrazarle y besarle los pies? Porque eso es el amor al enemigo, no darle la mano.
¿Quién es capaz de sentirse como un pajarillo del campo o como un lirio y no pedirle la vida al dinero, sino pedírsela al Señor? ¿Quién es capaz de, al que te robe o te pide, darle 10 veces más? ¿Quién es capaz de vivir ese evangelio, no? Y yo decía que cuando se presenta este evangelio, este domingo, una de las cosas que se presentaba era que si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Y le pedí a 2 monaguillos que recorrieran la sala buscándome mancos y tuertos. Y ¿sabéis qué? No se encontraron ninguno. Y yo decía, una de 3. O Jesús estaba de broma ese día y no hay que hacerle caso, o sois todos buenísimos y nunca habéis pecado con vuestros ojos ni con vuestras manos, cosa que permitirme dudar, o la tercera posibilidad. Y es que tal vez lo que te hace pecar no es tu ojo, sino tu televisión o tu teléfono móvil. Y tal vez lo que tienes que hacer es abrir la ventana y tirarlo. Porque más te vale entrar en el cielo sin tele que hundirte en el infierno. Y es porque no consideramos qué es el infierno. Ahora responda a tu pregunta. ¿Qué es el infierno? El infierno es un sitio con llamas horribles, todo lleno de tétrico, comiéndote toda la comida que no te has comido en esta vida con las pestañas. Eso no es el infierno. Es aún peor. El infierno es toda la eternidad sin Jesús. Ah, bueno, si solo es eso. ¡Mendrugo! ¿Cómo que si solo es eso? A Jesús le pareció un infierno que tú no estuvieras en el cielo y antes ha ido a la cruz antes de no verte en el cielo. Y Él sí se ha quedado sin manos, sin ojos, sin cabeza y sin cuerpo, antes de que tú te quedes sin el cielo. Por eso, el que diga que el cielo no es Jesús, es que no sabe lo que es el cielo. Y si os parece poco, o a mí, que el cielo sea Jesús, es que no conocéis a Jesús. El cielo es Jesús. Y lo maravilloso es que dura toda la eternidad. Paz y bien, Ramón. Bueno, yo quería hacerte una pregunta porque, bueno, pues hablando con familias y sobre todo con algún amigo, ¿no?, que se dedica a trabajar con adolescentes y jóvenes, pues se ven en una dificultad. Antes han hecho también una pregunta al respecto, ¿no?, de cómo llevar a esos jóvenes pues a la fe, a un encuentro con el Señor. Y cuando me hablan pues de esos jóvenes que llevan en el corazón y que se ven con esa impotencia, me viene pues a la mente mi hermano, que tiene 15 años y según le estaba leyendo tu historia, sinceramente veía a mi hermano. Y a mí, claro, yo veía el contexto y decía, Ramón tenía unos padres que rezaban por él, tenía un contexto de familia y a mi hermano no le han expulsado de 3 institutos y mis padres no tienen fe y yo soy la oveja negra de casa. Y cuando me hablan pues profesores, asistentes sociales o personas que tratan con adolescentes que no tienen padrinos ni tienen a lo mejor un contacto con la iglesia o con gente que les pueda acercar a Dios, yo me veo reflejada en ellos también y me veo con esa impotencia. Tú, si puedes, y pues me gustaría que pudieras darnos una palabra simplemente pues para hacer a lo mejor más fácil que ellos puedan encontrarse con el Señor aunque no estén en padrinos. Yo me veo muy incapaz porque yo estoy en casa y mi familia no entiende mis opciones de vida, ni entiende que sea más feliz limpiando un baño que siendo ingeniera, y tantas cosas, ¿no?, que a ellos les escapan de sus esquemas. Y mi hermano, con sus amigotes,
que tiene pocos, como tú tenías, no sé si tendrá 1 o 2, pero veo que se está muriendo. Y veo muchos jóvenes, yo no trabajo la pastoral de jóvenes y me consoló mucho pues una frase que me dijiste, que tú habías pasado ya muchas adolescencias y que te quedabas con los niños y las mujeres mayores, que te cuidaban mucho. Y me dicen que soy santo. Exacto. A mí los niños, que también no sé por qué, pero encima me quieren, es una cosa impresionante, y con lo raspa que soy. Pero es verdad que esto a mí me duele, ¿no? Y veo que mi hermano se muere y veo muchos jóvenes pues que se desangran a las puertas de la iglesia porque a lo mejor pues no soy capaz de darles un enlace, ¿no? Para que conozcan padrinos o una pastoral de jóvenes. Permíteme que no te responda yo, Nati. Justo detrás el icono que tienes, bellísimamente pintado, donde está San José, el rey David, donde están los arcángeles, donde está María Orante, donde están los apóstoles Pedro y Pablo, creo que es más que visible que el medio se lo han dedicado al Pantocrátor. Y justo ahí dice lo que hay que hacer antes de la parusía, antes de que Él venga. Dice, amad a vuestros enemigos. Si tú quieres que alguien se encuentre con Jesucristo, es fundamental que seas sal, luz y fermento. Lo dice el Evangelio. Y la sal, como decía esta mañana Antonio, no es azúcar. La sal escuece, pero da sabor. El azúcar siempre agrada. Todo el mundo le gusta ser azúcar. Es fantástico, nadie habla mal de ti. Pero eso no hace cristianos. Hace cristianos la sal. Hace cristianos la luz. Y hace cristianos el fermento, que es el que da tamaño a la masa. Y solo hay una manera de ser sal, luz y fermento. No lo digo yo, os lo enseño. Amad a vuestros enemigos. Así conquistó Jesús los corazones, diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Si tú no eres capaz de ser la última, en tu hogar, en la parroquia, en tu trabajo, entonces no harás cristianos. Si tú buscas ser la última, conocerán a Cristo Jesús, porque tú mismo, tú misma, serás Cristo para los que tienes cerca. Jesús es sobre todo un último. Yo ya diría que por la hora que veo que hay gente que se está marchando y a lo mejor si hay alguna pregunta, sí, que ahí veo que hay una ya, pues dejamos a este niño que la haga y ya después pues ya pasamos a que firme los libros. Gracias. Lo primero, Ramón, enhorabuena, y la pregunta es, ¿tú qué preferirías? ¿Escribir un libro o enseñarme el proyecto Samuel? Por supuesto. El proyecto Samuel es como se le llama aquí a los monaguillos. Lo que pasa es que Antonio, gracias a Dios, tiene un amplio conocimiento de la escritura y puso ese bello nombre a este grupo. Y Samuel es el profeta, ¿no? Que ya sabéis que es llamado y tal, ¿no? Bueno, pues a mí se puedo asegurar que me hace mucha más ilusión estar contigo, porque dice el Evangelio que de los que son como los niños es el reino de los cielos. Este libro solo ha servido para una cosa, por ahora, y es para hacerme muy soberbio. En cambio, cada vez que estoy contigo, siento que estoy en el camino hacia el cielo. Por eso prefiero estar contigo, sinceramente. Pues vamos a terminar encomendándonos a la Virgen, ¿no? Y lo que ha dicho alguien en alguna de las preguntas, pues que recemos por los sacerdotes, recemos por las vocaciones sacerdotales, recemos por los jóvenes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.